Buenas tardes a todos, bienvenidos a la segunda capacitación del Programa Anual de Farmacovigilancia 2024, titulada Causas y Prevención de Errores en el Sistema de Medicación, que será impartida por mí. En la diapositiva les presento mi nombre, soy Cintia Reynoso Zárate, responsable del Centro Institucional de Farmacovigilancia. Sin más preámbulo, vamos a comenzar con esta capacitación. Bueno, durante el desarrollo de esta capacitación vamos a ver un poco de la introducción a este tema, la definición de errores de medicación, causas de los errores de medicación, la categorización de los errores de medicación y finalmente concluiremos con la prevención de estos errores de medicación. Y pues bueno, como podemos ver ahí, la seguridad del paciente es la reducción del riesgo del daño innecesario asociado con el cuidado de la salud a un mínimo aceptable. Esto lo establece la OMS y realmente nos muestra el panorama en el que están posicionados los errores de medicación. Si bien cuando hablamos de seguridad del paciente estamos hablando del entorno global y de todos los procesos que se aplican a la atención de un paciente en cualquier institución de salud, el uso de medicamentos es muy importante y también es crucial en el manejo de la mayoría de los pacientes. Por ende, en cualquier etapa de su manejo, se pueden llevar a cabo o se pueden suceder y ocurrir algunos errores. Estos errores pueden ocasionar inclusive la muerte a los pacientes. Por eso es importante, pues, siempre recordar que esta capacitación y todas estas actividades van enfocadas precisamente a fomentar un, una conciencia de prevención en todas las actividades que realizamos. Entonces, por eso es importante reconocer que la reducción de los riesgos debe de ser siempre un objetivo en todos los sistemas, en este caso de salud. Y hablando de números, les muestro en esta diapositiva datos que fueron publicados por un estudio que se realizó en Estados Unidos y del año 2021, si no mal recuerdo, en el que podemos ver que en Estados Unidos cada año entre 7,000 y 9,000 personas mueren debido a un error de medicación. Entonces, si hablamos del impacto de estos errores de medicación en vidas, es altísimo, 7,000 a 9,000 personas que no necesariamente debieron haber tenido un desenlace fatal. Además de que el impacto en las vidas es muy alto y que esto afecta no solo en la parte de costos. Estamos muy acostumbrados a hablar del impacto en costos para ver si algo es relevante o no. Sin embargo, la pérdida, aunque sea de una sola vida, pues tiene un impacto también emocional, psicológico en una familia y también es un proceso largo y no necesariamente debió de haber ocurrido. Entonces, bueno, se están afectando de 7,000 a 9,000 familias en este caso. Es muy difícil que una persona esté sola, pero es la afectación que tenemos hablando de vidas. Por otro lado, ya hablando de costos, podemos ver ahí que la atención que se deriva de los errores de medicación supera los 40,000 millones de dólares de forma anual. Entonces también es una cifra considerable que no debería de estarse invirtiendo en esto, ya que los vamos a ver más adelante, de acuerdo al impacto que tengan en el paciente, pues los errores de medicación pueden prolongar la estancia hospitalaria, pueden hacer que se hospitalice un paciente o que le ocasione alguna discapacidad permanente o significativa también. Entonces, eso va a afectar no solo a las instituciones públicas, sino también a los pacientes y sus familiares. En general, entonces, tomando en cuenta el número de pacientes que fallecen y que son afectados por algún error de medicación, ya sea desde leve hasta estos graves, pueden calcular que alrededor de 7 millones de pacientes son afectados por año. Entonces, esta cifra es aún mucho mayor a la que veíamos de desenlaces fatales. Además de que estamos afectando a una familia en la pérdida de un ser querido, estamos gastando recursos que son escasos, sobre todo en México, y que están
pues no del todo distribuidos de una forma adecuada, también estamos nosotros conduciendo a una menor satisfacción del paciente y por ende una creciente falta de confianza en el sistema sanitario. Lo que también se ve impactado en el que los pacientes no quieran acudir a sus revisiones preventivas, ya que prefieren evitar de cualquier modo, a asistir a una institución de salud para precisamente evitar que se cometa algún error. Entonces, ese miedo que se va generando en los pacientes va a hacer que se retrasen los diagnósticos, va a hacer que se agraven y que la evolución de las enfermedades pues siga avanzando y que también la atención hacia estos pacientes pues se vea afectada por un incremento en los insumos que requiere y asimismo un impacto mayor en los costos de atención a estos pacientes. Viendo este panorama, entonces nos damos cuenta que es indispensable enfocar nuestros esfuerzos a la prevención en específico de cualquier error que pueda surgir en todo el sistema de medicación. Y entramos entonces a la definición de un error de medicación. Como se puede ver en la diapositiva, el Consejo Coordinador Nacional de Notificación y Prevención de Errores de Medicación, la NCC-MER por sus siglas en inglés, establece esta definición, que un error de medicación es cualquier evento prevenible que puede causar o conducir al uso inapropiado de medicamentos o daño al paciente mientras el medicamento está bajo el control del profesional de la salud, el paciente o el consumidor. Y entonces, estos eventos pueden estar relacionados ya sea directamente con la práctica profesional, con el producto, con un procedimiento o el sistema que tenemos implementado para el cuidado de la salud. Y esto incluye pues todas las fases como la prescripción, la comunicación en la solicitud de medicamentos, el etiquetado, el empaque, la composición, la dispensación, la distribución, la administración, la educación que estamos dando que es deficiente o faltante en nuestros sistemas para profesionales como para pacientes, el control y uso de estos medicamentos. Entonces, como ven, la definición incluye que estos errores van a darse en cualquier etapa del sistema de medicación. Y sobre todo, hay que hacer énfasis en que son eventos prevenibles. Es decir, siempre podemos evitar que ocurra un error de medicación si establecemos las estrategias adecuadas y las medidas de prevención para este tipo de eventos. De forma esquemática, les presento la correlación que existe entre los errores de medicación y las reacciones adversas a medicamentos. Entonces, podemos ver que los errores de medicación son prevenibles y obviamente estos errores se clasifican de acuerdo al impacto que van a tener en los pacientes, si les ocasionan o no daño a los mismos. Y dentro del daño que pueden ocasionar, también hay algunas subclasificaciones que vamos a ver más adelante. Entonces, aunque hayamos utilizado de forma inadecuada el medicamento en alguna de las fases del sistema de medicación, lo que le están ocasionando a los pacientes o ese daño que se está manifestando en los pacientes se clasifica como una reacción adversa al medicamento. De forma ya en estos conjuntos podemos darnos cuenta que el traslape entre las reacciones adversas a medicamentos y los errores de medicación que están ocasionando daño van a ser siempre clasificados como reacciones adversas a medicamentos prevenibles. De esto debido a que, como vimos, se derivan de errores de medicación. Entonces, pues, esta es la relación existente entre un error de medicación y una reacción adversa al medicamento. Entonces, siempre que se le ocasione daño al paciente derivado de un error de medicación, se va a clasificar como reacción adversa y se tiene que notificar por los medios establecidos y de acuerdo a los procedimientos institucionales para el manejo de reacciones adversas a medicamentos. Como les decía, los errores de medicación pueden darse en cualquier etapa del sistema de medicación. Y entonces, como veíamos en la definición, los errores pueden darse en cualquier momento en el que se esté o se tenga el uso de algún medicamento. Creo que se dejó de ver la pantalla. Listo.
El uso de los medicamentos o el sistema de medicación como tal y que va relacionado al estándar MMU internacional de manejo y uso de medicamentos, nos dice que el medicamento o los errores no se aplican desde la prescripción, sino que estos errores pueden darse desde la selección o adquisición de estos medicamentos durante la prescripción como tal, la transcripción o validación, en la etapa de dispensación, en la de administración o en el monitoreo. Entonces, cualquier error que se pueda cometer en cualquiera de estas etapas es considerado como un error de medicación. Vamos a entrar ya a lo que son las causas de errores de medicación y aquí vamos a ir viendo de forma más detallada las causas y los errores que nos están generando. Entonces, las causas más comunes pueden incluir desde el diagnóstico. Si el diagnóstico no se hace de forma adecuada, se va a prescribir un medicamento que no requiere el paciente y esto le puede ocasionar o incrementar el riesgo de reacciones adversas o toxicidad por utilizar también un medicamento que no requiere. También vamos a encontrar errores ya como tal en la prescripción de estos medicamentos. Cualquier error en la dosis, en el intervalo, en la duración, va a clasificarse como un error de prescripción. Algo importante a tomar en cuenta es que para clasificar un error, y lo vamos a ver más adelante, no se requiere que llegue al paciente y que el paciente presente un daño. El error se da desde que me equivoco en poner la dosis que necesita el paciente y pongo una dosis inferior o superior y la dejo así establecida en la receta. Desde ese momento ya quedó o se llevó a cabo un error de medicación, que en la siguiente etapa a lo mejor el farmacéutico la identificó y ya no dispensó el medicamento solicitado y le comunicó al área médica que se había equivocado y se detuvo y ya no llegó al paciente. Eso es bueno, habla de que tenemos buenas barreras implementadas para la identificación de errores de medicación. Sin embargo, el error se cometió, el error está hecho. Por lo que también ese error nos sirve a nosotros para conocer sobre todo las fallas en el sistema. También vamos a tener pues errores en el cálculo de la dosis, sobre todo en pacientes pediátricos, que es donde más se utilizan los cálculos de dosis ponderales. Cuando tenemos malas prácticas de distribución de medicamentos, es decir, nuestros procedimientos no son adecuados para llevar a cabo la distribución de estos medicamentos y que también pueden estar relacionados con una falta de almacenamiento adecuado. Los problemas relacionados con medicamentos y dispositivos que nos llevan a una administración incorrecta de medicamentos, ese es en la etapa de administración. Una causa también muy común es la comunicación. Si no tenemos una adecuada comunicación, una comunicación efectiva entre profesionales de la salud en el equipo multidisciplinario, obviamente es una gran fuente para que se cometan errores. La falta de educación del paciente y falta de apego a los procedimientos institucionales. La falta de educación al paciente, pues si no le damos las indicaciones adecuadas para que pueda él administrarse de forma adecuada el medicamento, manejarlo y almacenarlo de forma adecuada, obviamente eso lo va a llevar a algún error que impacte en la salud del paciente. Y el desconocer los procedimientos institucionales también nos van a llevar a cometer muchos errores. Aterrizándolo ya a cada una de las etapas, vamos a ver que en la selección y adquisición, uno de los factores que nos llevan a tener mayor riesgo es una excesiva variedad de medicamentos. Es decir, que la selección de esos medicamentos no sea la más adecuada para cubrir las necesidades de la institución y que solo se seleccionen sin tomar en cuenta los servicios que se tienen, el movimiento de cada uno de ellos y tener medicamentos que realmente al nivel de la institución no se están utilizando. También vamos a tener aquí como causa falta de control de etiquetado previo a la selección del medicamento. Entonces, si realmente no se tiene
un adecuado manejo de los medicamentos, de su identificación y almacenamiento, pues también esto nos va a llevar a confusiones y a equivocarnos en la selección de los medicamentos. Dentro de la prescripción, pues las principales causas que nos van a llevar a cometer esos errores que ya vimos es la falta de información, es decir, el desconocimiento del caso del paciente, de su historia clínica y de los antecedentes que tengamos a la mano y asimismo de los medicamentos. Lo que veíamos, hacer un diagnóstico inadecuado o bien el diagnóstico correcto, pero no la selección adecuada del tratamiento farmacológico. Desafortunadamente, algunos otros factores como el desabasto nos llevan a no poder utilizar los tratamientos de primera línea para el manejo de las enfermedades de los pacientes. Sin embargo, se tienen que utilizar las alternativas farmacéuticas disponibles más adecuadas para el manejo de los pacientes, ya sean de segunda o tercera línea. El desconocimiento de las alternativas que se tienen, el desconocimiento de la historia clínica del paciente y el desconocimiento de el uso adecuado de los medicamentos, pues nos va a llevar a que en la prescripción no se prescriban las dosis, intervalos o duraciones adecuadas para el manejo de los medicamentos y sobre todo también no se van a poder identificar cuestiones como interacciones a este nivel. Entonces, es importante siempre tener toda la información necesaria antes de realizar la prescripción. Otro factor, pues, es como lo veíamos, el incumplimiento de procesos establecidos, sobre todo en personal de nuevo ingreso, en personal que se está adecuando a los procedimientos de la institución. Si no tiene a la mano el cómo realizar o dónde consultar cómo se realizan los procedimientos, lo va a llevar sin duda a cometer muchos errores en lo que aprende. Desarrolla esta curva de aprendizaje de cómo se debe de hacer de forma adecuada y ejecutar cada uno de los procedimientos establecidos. Otro factor muy importante es lo que nosotros conocemos como los lapsus o despistes. Es cierto que como humanos siempre vamos a tender a distraernos cuando estamos realizando alguna actividad, sobre todo si esta actividad la estamos realizando desde hace ya cierto tiempo. Entonces es importante también conocernos a nosotros mismos y entonces saber qué puedo hacer para que en el momento en el que me percate de que me distraigo o bien alguien me llamó y tuve que atender otra cosa y después regresar, establecer las medidas necesarias para disminuir el que yo me pueda equivocar. Y otra muy importante y que tiene que ver mucho con el sistema es la sobrecarga de trabajo. Esto es una realidad que tenemos en el ámbito clínico, donde sobre todo el personal de información va a tener una sobrecarga en el trabajo, por lo cual es importante también enfocar los esfuerzos en la adecuada distribución de las actividades para disminuir este factor. Dentro de la transcripción podemos tener sobre todo prescripciones ilegibles, incorrectas o ambiguas. En este sentido, dentro de nuestra institución, el problema de que sean elegibles no es un factor que intervenga para que se produzcan errores de medicación, ya que manejamos un sistema electrónico, por lo que disminuye demasiado este factor. Sin embargo, sí pueden ser incorrectas o ambiguas o contradictorias dentro de nuestros formatos o los formatos electrónicos que se utilizan para solicitud de medicamentos. En las indicaciones a veces hay incongruencias entre lo que se está pidiendo y las especificaciones que colocan en los recuadros que tienen para texto libre. A veces quieren solo concretar la indicación, pero esto nos lleva a que cometan algún error en la transcripción. Entonces, esos factores sí los tenemos, aunque manejamos un sistema electrónico de solicitud de medicamentos. En esta fase de la transcripción y validación, el que no tengamos información acerca del paciente y los medicamentos también nos lleva a mantener los errores que se hayan generado durante la prescripción. Es decir, si en el momento en el que se está haciendo la validación de la indicación hecha por el personal médico, el farmacéutico no tiene a la mano
datos sobre el diagnóstico, la historia clínica del paciente, datos relevantes y sobre todo no conoce el medicamento que se le está prescribiendo, pues no va a poder realizar una adecuada idoneidad de la prescripción. No va a poder identificar si existe algún error y entonces se va a mantener y persistir ese error para continuar el proceso. La similitud en el nombre de los medicamentos. Obviamente, en esta etapa de validación, pero también desde la prescripción se pueden cometer errores derivados de que se parece el nombre de los medicamentos. En las estrategias de prevención vamos a ver un poquito más sobre este tipo de medicamentos que nosotros clasificamos como medicamentos LASA y que nos van a llevar sin duda a muchos errores si no se tienen un adecuado manejo de este tipo de medicamentos. Y obviamente también, y creo que va a estar en todas las fases, aunque no venga de forma explícita descrita en esta tabla, las interrupciones y distracciones frecuentes. Siempre que estamos realizando alguna actividad y eh, estamos teniendo interrupciones continuas, obviamente, aunque seamos muy cuidadosos, en alguna de estas interrupciones nos puede llevar a cometer un error o dejar que se mantenga un error cometido en alguna otra etapa del sistema de medicación. Durante la dispensación, lo que puede ocasionar error es que el envasado y etiquetado sea similar o incorrecto. Entonces, cuando hacemos transcripción de etiquetas o bien aquí en este punto tenemos medicamentos LASA que se ven igual, podemos dar un medicamento por otro o en la transcripción podemos colocar el nombre del paciente incorrecto o la cama incorrecta. Y entonces esto se va a mantener si no es identificado hasta el área de administración, que es la siguiente etapa. Entonces, en cada una de las etapas vamos a tener focos críticos en los cuales hay que prestar más atención y más dedicación a estas actividades por el alto riesgo que presentan de cometerse errores. En los sistemas de dispensación deficientes y no automatizados. Sabemos que siempre que un proceso no sea automatizado, el riesgo que se corre de que ocurra algún error, pues se incrementa porque lo hacemos las personas, lo hacemos los humanos y los humanos somos muy susceptibles a muchas distracciones y a cometer muchos errores. Entonces, siempre que no sean automatizados, vamos a tener ese riesgo latente. Y como en las etapas anteriores, la sobrecarga de trabajo. Si estamos realizando una actividad que tengo que ejecutar en cierto tiempo o que acumula el resto de solicitudes, yo tengo que hacerlo más rápido. Y en ese hacerlo más rápido, pues me puede llevar a precisamente tomar un medicamento por otro, a colocar un nombre que no era el adecuado, a hacer una transcripción inadecuada. Entonces, también en este punto hay que estar siempre realizándolo de forma sí eficiente, pero sin perder de vista el que por hacerlo rápido nos equivoquemos y saquemos un medicamento por otro. En la administración, pues lo más común que puede llegarse a dar es que se confundan los pacientes, que los pacientes no sean verificados, no se apliquen los procedimientos que ya están establecidos y las buenas prácticas en esta etapa y que se le administre un medicamento que no le pertenece a ese paciente. El que no se conozca también el medicamento que se está administrando, es decir, personal que no tiene la experiencia necesaria y no conoce el medicamento y mucho menos pues los rangos de dosis de sus medicamentos para poder identificar si existiera algún error que se generó en las etapas previas y que se mantuvo hasta esta fase de administración. Aquí también ya se involucra mucho más los problemas con equipos o dispositivos de administración. Sabemos que para poder administrar un medicamento, pues se requieren de dispositivos médicos para llevarlo a cabo. Si no tenemos el conocimiento adecuado para el manejo de esos equipos o la experiencia necesaria para identificar algún fuente potencial de error, entonces pues esto obviamente nos va a llevar a cometer muchos errores. El
que se puedan hacer etiquetas o transcripción de las etiquetas que ya tenían esos productos, se puede también prestar para que se cometan muchos errores en este sentido, en la preparación de los medicamentos y en el etiquetado. Entonces, en este punto podemos ver que existen en cada una de las fases, como les decía, puntos críticos en los que tenemos que enfocarnos para disminuir esos riesgos, sobre todo en la etapa de administración. ¿Por qué? No porque el resto de los errores que se cometan en las etapas previas no sean importantes o no puedan llegar a generarle grandes daños a los pacientes, sino porque si se comete un error en la etapa de prescripción, todavía tengo otras 3 etapas en las que se puede identificar ese error y evitar que llegue al paciente. No así cuando el error se comete en la fase de administración. Ya no tenemos otra barrera que nos ayude a evitar que el paciente tenga algún daño derivado de este error. Y si creíamos que solo hasta ahí se podían dar errores y ya, porque ya habíamos administrado el medicamento, entonces nos damos cuenta aquí que en el monitoreo del tratamiento administrado también vamos a presentar o también se pueden presentar errores, ya que un paciente al que no se le da un seguimiento adecuado, al que no se está monitoreando, pues no se van a observar si el paciente está presentando algún problema con el uso de medicamentos que lo lleve a que se genere un daño. Entonces, o la omisión también de las actividades es un error. No solo el cometer o hacer una actividad, sino la omisión también cuenta como un error en el sistema de medicación y que también se ve influenciado sobre todo por la gran cantidad de pacientes que tenemos para dar un seguimiento adecuado a cada uno de ellos, la falta de profesionales de la salud que desarrollen este tipo de actividades, la falta de equipo para poder realizar las actividades. Si les comento que tenemos un sistema electrónico de expediente clínico y que eso nos ayuda para que no haya problema en que sea elegible alguna prescripción, también necesitamos tener los equipos. Si no tenemos el equipo, pues no se puede hacer el trabajo. Entonces, es el conjunto de todo el sistema lo que nos lleva a los errores de medicación. No solo nos enfocamos ahorita a la parte humana porque es la que más tiende a llevarse errores, pero si no tenemos un buen sistema establecido, pues el mismo sistema nos va a llevar a esos errores. Por eso es que tenemos que enfocarnos a identificar las causas de los errores que estamos observando en cada una de nuestras instituciones. Aquí les presento otra tabla que nos describe más errores, más causas de errores de medicación. Y si bien la otra se enfocaba o parecía ser que se enfocaba a la parte humana, veíamos también que esa sobrecarga de trabajo no depende de la persona, sino del sistema en general, el establecido en la institución. Entonces, si no tenemos lo necesario para poder hacerlo, les comentaba, la causa de uno de los errores de medicación es desconocer los procedimientos, ¿no? Pero como vemos en esta tabla, nos los separa un poquito y nos dice factores que contribuyen asociados a los sistemas de trabajo. Y el número 1 es falta de normalización de procedimientos. Si no tenemos el procedimiento o bien este procedimiento no es normalizado, obviamente vamos a tener muchos errores. Sabemos que en el ámbito de clínico y en el manejo de pacientes tenemos las guías de práctica clínica y tenemos muchas fuentes para poder dar el manejo que consideramos cada profesional de la salud más adecuado hacia los pacientes, pero no necesariamente es el más adecuado dentro del sistema de la institución, ya sea porque no contamos con los recursos adecuados o porque la forma en la que se está realizando, si bien de primera instancia no está generando ningún problema, tal vez a largo plazo sí lo pueda generar. El desacuerdo entre profesionales de la salud que va a llevar a que el manejo que le dio, por ejemplo, el turno matutino,
en el siguiente turno, que sería el vespertino, se cambie ese manejo porque tienen otra referencia para la atención de este paciente. Entonces, el no tener procedimientos normalizados de las actividades que se realizan en la institución, pues también nos va a llevar a esas fallas. La falta de protocolos descritos o actualizados de práctica asistencial. Entonces, ya tenemos los procedimientos normalizados de operación, tenemos nuestros manuales de procedimientos, sin embargo, estos están desde la creación de la institución. Y la institución ha crecido, ha evolucionado, han habido cambios en los lineamientos regulatorios y estos no se les ha dado seguimiento. No se han visto plasmados en la actualización de los documentos porque no tenemos tampoco un procedimiento que nos diga que tenemos que actualizar esos documentos. Entonces, contamos con ellos, no se realiza una actualización adecuada y volvemos a algo muy parecido a lo de que cada profesional se actualiza por su lado y algunos van a aplicar las actualizaciones y algunos otros van a seguir manejando los procedimientos como se establecieron de forma inicial. Entonces también esto nos lleva a que se generen muchos errores en el proceso de medicación. Protocolos específicos sobre la seguridad del uso de los medicamentos, nuestros sistemas de comunicación e información deficientes, lo que les decía. Si no comunicamos los cambios que se dan en las indicaciones del paciente de un turno hacia otro y se pierde el análisis que se hizo por algún profesional de la salud y no se ejecuta o no se le da el seguimiento adecuado, también nos va a ocasionar muchos errores y sobre todo dependiendo cómo están establecidos los procedimientos en cada institución. Entonces aquí podemos ver que aunque tengamos una prescripción electrónica, no nos va a exentar de que también se generen algunos errores, aunque la tengamos. Si bien el no tenerla es una fuente mayor de errores, el tenerla también va a tener algunos otros factores que puedan llevarnos a algún error, sobre todo en la parte de no saber utilizar esos sistemas, no conocerlos y hacer las actividades con ese desconocimiento, pues sí, nos va a llevar siempre a errores. La falta de comunicación efectiva, como les decía, entre otros. Entonces podemos saber ahí que en cada una de las actividades o los sistemas que manejamos, en cada una de las etapas, pues vamos a tener muchas fuentes potenciales de error que tenemos que estar identificando para precisamente tener esta parte de prevención. Ahí en esta tabla pues se describen muchas otras causas y fuentes que son acotaciones de lo que ya vimos de forma general y que tienen que ver, por ejemplo, con las distracciones, ¿no? Si vemos al final de los factores que contribuyen a los sistemas, vemos ahí que el ambiente en el que estamos también nos va a llevar a que se generen errores de medicación. Por ejemplo, la iluminación, ¿no? Si la iluminación es deficiente y no me permite realizar mis actividades, va a haber errores. Si existe mucho ruido o muchas distracciones o las interrupciones que nos van a llevar, pues entonces vamos a cometer también muchos errores. Estas son las principales causas de errores de medicación. Y vamos a aterrizarlas en el caso de las enfermeras de Denver. No sé si ya conozcan este caso, pero es un caso que fue un hito en el seguimiento y precisamente de errores de medicación y darle más importancia de la que ya se le daba a este tipo de errores por el desenlace fatal que se tuvo. En este caso, un paciente neonato falleció por el uso de 10 veces más de la dosis de penicilina. Entonces se le administra y el paciente fallece. ¿Y qué es lo que pasa? Y esto es algo muy importante también en el manejo de los errores. Se le administra esa dosis demasiado elevada, esa sobredosis del medicamento al paciente y lo lleva al desenlace fatal, fallece. Las consecuencias son obviamente de índole legal. Demandan por mala praxis a estas profesionales, fueron 3 enfermeras que fueron demandadas y pues tienen que llevar todo ese proceso judicial, ¿no?
Este caso obviamente pues se documentó y se registró en Estados Unidos, pero es un buen caso para aterrizar todo esto que ya vimos. ¿Qué es lo que falló? ¿Realmente las culpables fueron las enfermeras? ¿Realmente ellas merecían ir a la cárcel por homicidio, por la negligencia que cometieron? ¿Realmente esto es lo que buscamos al identificar errores de medicación? No, no buscamos errores de medicación para apuntar a las personas, no los buscamos para establecer medidas o consecuencias punitivas para desprestigiar a los profesionales de la salud, sino para mejorar los sistemas. Y es de ahí donde tenemos que aprender todos que la identificación, seguimiento y gestión de errores de medicación no es de un carácter punitivo y no se busca evidenciar a las personas. Esa no es la intención. La intención es reconocer que dentro de nuestros sistemas existen fallos y si estos no se identifican de forma adecuada, nos van a llevar a errores que pueden ser, como en este caso, letales. Entonces, en esta diapositiva les muestro el análisis que se hizo de este caso y cómo lo están plasmando en este diagrama de queso suizo, ¿no? Conocido como el de queso suizo. Y vemos cómo todas nuestras barreras o las barreras que estaban establecidas en esa institución fallan y llevan a que tengamos un desenlace fatal. Entonces, de forma general, tenemos aquí que se desconoce el caso clínico del paciente, los tratamientos previos de la madre, ¿no? No tenemos la historia, aunque si bien hablamos del neonato, no, eso no exenta a conocer, obviamente, el caso de la madre, que está relacionado, por ende, al neonato. También aquí nos están mostrando que hubo un fallo por falta de información del paciente. Otro, porque la prescripción médica fue poco ilegible. Otro, porque falló la comunicación entre profesionales de la salud. Otro, porque no se contaba con alertas sobre dosis máximas de medicamentos en estos pacientes. Otro, por falta de información del medicamento. Aunque no tenga la alerta, si yo conozco ese medicamento y sé dónde buscar la información necesaria antes de utilizarlo, también pudo haberse evitado, pero no tenía la información, no la busqué o no tenía acceso a ella. Entonces, esta falta de información es otro factor que se suma. Otro factor, la falta de visibilidad del aviso de administración exclusiva por vía intramuscular. Esta información viene en la información para prescribir del medicamento o en el marbete del medicamento. Si nosotros utilizamos un medicamento por una vía diferente para la cual está diseñado, también le vamos a ocasionar daños a los pacientes. No les comenté que este medicamento fue administrado por vía intravenosa. Entonces era un medicamento destinado a su administración intramuscular y se administró por vía intravenosa. También ahí hubo un fallo en el etiquetado del medicamento porque no se estableció la dosis, la vía por la cual tenía que administrarse. Y a esto le vamos sumando la falta de experiencia por parte del personal que administró este medicamento. Y si seguimos buscando, vamos a encontrar otros fallos en el sistema. Una vez que se realiza este análisis, en este diagrama se ve de forma general qué es lo que se observó que en el sistema no funcionó como debería de haber funcionado o no existía. Es como la actividad que se tuviera que realizar. Entonces, todos estos factores se fueron sumando para que se propiciara que ese medicamento se administrara. Si bien, como les comento, a quien se me mandó fue a las enfermeras, ellas no son los únicos profesionales de la salud que actuaron. Si recordamos el sistema de medicación, tenemos diferentes etapas. Ellas solo estaban actuando en la etapa de administración. Sin embargo, en las etapas previas de prescripción, de validación y de dispensa, hay otros profesionales de la salud y que también estuvieron involucrados. Al final, de forma ya específica,
Después de este análisis, se encontró que los fallos específicos fueron que había un medicamento que era innecesario. El medicamento el paciente no requería el medicamento, para empezar. Después, la orden médica era ilegible. Por lo tanto, pues no se podía ver bien la dosis que se le había prescrito ni la vía de administración. La falta de verificación de la orden médica por el farmacéutico. Cuando se hace el análisis se dan cuenta que esta indicación no pasó por un farmacéutico, no realizó la validación. Entonces, esa etapa de validación, pues se saltó prácticamente directo. Y también se encontró que estaba mal etiquetada la especialidad farmacéutica. Y finalmente, la falta de experiencia del personal de farmacia y de enfermería en el manejo del medicamento. Si bien no se validó por el farmacéutico, en la farmacia se dispensó el medicamento. Se entregó ese medicamento de acuerdo a la indicación que se entendió en la orden médica. Y entonces, como ya lo sacó el área de farmacia, el personal de enfermería administra ese medicamento. Como pueden ver, el desconocer el medicamento que estamos utilizando y su uso adecuado, pues nos lleva a, a esta serie de errores que al final impactan en la vida de un paciente. Finalmente, después de hacer este análisis, el jurado exonera a estas enfermeras, ya que si bien ellas fueron las que administraron el medicamento al paciente, no fueron las únicas que participaron para que se tuviera este error de medicación, sino otros profesionales de la salud o la falta de esos profesionales de la salud, así como el sistema en general de medicación. Entonces, cuando te das cuenta y ves que el panorama no es de apuntar a una persona ni decir te equivocaste, sino que se tiene que analizar qué factores intervienen y cuáles son los más importantes o críticos que nos están llevando a que ocurra ese error de medicación, entonces la perspectiva cambia y entendemos que debemos, o la importancia desde hacer la notificación de los errores de medicación, reunir la información necesaria para hacer un buen análisis y hacer las modificaciones pertinentes o las estrategias de prevención para este tipo de errores de medicación. Y esto nos lleva también para el mejor manejo y análisis de medicamentos, de errores de medicación, a establecer una categorización de este tipo de errores. Entonces, como les decía, la Organización de Estados Unidos Nacional para el Seguimiento de y Notificación de Errores de Medicación propone que los errores se categoricen de acuerdo al impacto que generan en el paciente o falta de ese impacto. Entonces, podemos ver que vamos a tener errores potenciales, errores sin daño, errores con daño y errores mortales. Dentro de estos se establece la categoría que va a estar identificada por las letras del alfabeto, desde la A hasta la I. Y en esta tabla les muestro qué es lo que quiere decir cada una de estas categorías. Entonces, cuando tenemos una categoría de la A hasta la D, vamos a saber de forma general que esos errores se detuvieron antes de que llegaran al paciente o bien llegaron al paciente pero no le ocasionaron ningún daño. No está involucrada ninguna reacción adversa al medicamento. Sin embargo, a partir de la E hasta la I, ya este error le está ocasionando un daño al paciente, ya se maneja también como una reacción adversa generada por un error de medicación y se tiene que analizar de forma adecuada y reunir todos los factores de acuerdo también a los procedimientos que tenemos en cada una de nuestras instituciones. Y pues esta clasificación, en resumen, solo nos ayuda a ver la frecuencia que tenemos de este tipo de errores de medicación. Si tenemos un buen sistema de errores de medicación, vamos a tener muchos casos, muchas notificaciones de estos errores de medicación. Y a veces no se pueden manejar caso por caso y sobre todo cuando quieres transmitir la información o el impacto que tienen estos errores en nuestro sistema, pues no lo puedes. No puedes estudiar caso por caso.
Entonces, esta categorización nos ayuda mucho para el análisis y gestión de los errores de medicación de forma general en toda la institución. Si bien buscamos el que estos errores no tengamos ningún desenlace mortal, también vamos a buscar prevenir que se den todos los errores que nos puedan generar daño. Y que si llegamos a tener errores en nuestra institución, pues sean esos errores que no le ocasionen daños a los pacientes. Y nos ayuda esto a clasificar de forma general las estrategias que requerimos para evitar o disminuir los errores de medicación que se han identificado. Entonces, el conocimiento de todo el comportamiento y generación de errores y las causas que están llevando a los errores de medicación nos tiene que llevar a establecer las medidas de prevención de estos errores de medicación. De forma general y básica, las principales estrategias deben de ir enfocadas en lo que les presento en esta lámina, en la educación y formación. ¿De quiénes? Tanto de profesionales de la salud como de sus pacientes, los pacientes y sus familiares. Deben de ir enfocadas en tener procedimientos, lineamientos y políticas centrados en la mejora de procesos actualizados y que se cuente con ellos. Como veíamos, que la falta de estos documentos pues nos van a llevar siempre a que se generen muchos errores en nuestro sistema. A establecer también procedimientos internos de control de calidad, que estemos involucrados en ese proceso de mejora continua. Como les decía, la identificación de errores tiene que estar centrada en mejorar nuestros procesos, en evitar que vuelvan a suceder y evitar que le generen algún daño al paciente. Entonces, debemos de establecer de forma adicional a todos nuestros procesos operativos, tener ese control de calidad interno. Esto de identificación y prevención de errores de medicación también es un indicador de un sistema de calidad en una institución hospitalaria. Por eso es que también es uno de los criterios para certificación de los hospitales. Entonces es muy importante contar con ellos porque nos los piden, porque queremos certificarnos, pero sobre todo porque realmente estamos conscientes en que todos nuestros sistemas son mejorables y que tenemos que estar en ese proceso siempre de mejora continua. Tenemos que enfocar también nuestros esfuerzos en la creación de una cultura de seguridad. Como les decía, no estar nosotros buscando que a los profesionales de la salud, es decir, a las personas involucradas en un error de medicación, se les dé un castigo o sea punitivo o se desprestigie a esa persona. No buscamos eso. Buscamos centrar la atención en lo que está pasando en nuestro sistema y buscar las estrategias para mejorarlo. Si nosotros hacemos esto en aras de mejora del sistema, vamos a dejar de pensar que me van a señalar, que me van a exhibir, que me van a castigar, que me van a poner una nota administrativa, que voy a ir a la cárcel por un error de medicación. Y entonces yo mismo voy a notificar ese error para que esto no vuelva a ocurrir y por ende se mejore la calidad de atención y seguridad hacia nuestros pacientes. Entonces es ese cambio de perspectiva. Nosotros tendemos a hacerlo muy punitivo. ¿Te equivocaste? Castigo. ¿Te equivocaste? Dejas de trabajar. ¿Te equivocaste? Y lo voy a publicar en la página de Facebook del hospital. Los profesionales de la salud que cometen más errores. El top 10. Pues no, esa no debe ser nuestra cultura. Nuestra cultura debe de ser identificarlos para mejorar nuestros sistemas, para que nuestros procesos sean los más adecuados de acuerdo a las necesidades de la institución y de los pacientes que atendemos. Y también debemos de tener un programa de gestión de riesgos aplicada a la prevención de errores de medicación. Una vez que ya identificamos estos errores, necesitamos también un equipo multidisciplinario que se encargue de analizarlos, de comunicarlos y de establecer y dar seguimiento a esas estrategias de prevención de errores de medicación. Se puede hacer a través de un comité, se puede hacer a través de equipos multidisciplinarios, de profesionales de la salud, del área médica, del área de enfermería, del área de calidad, del área farmacéutica, para que
se puedan establecer las mejores estrategias. Y el seguimiento. La gestión no es solo aplico mi estrategia, ya lo cambié, sino que ahora tengo que medir el impacto y ver si esta está cumpliendo con las expectativas o se tiene que hacer alguna modificación a la misma o inclusive retirarla y establecer una nueva estrategia. Por ello es que es importante que en cada una de nuestras instituciones tengamos este equipo multidisciplinario que se encargue. En esta institución lo hacemos a través del Comité Hospitalario de Farmacovigilancia en conjunto con las áreas antes descritas. Y hablando de forma más específica y enfocada a algunas de estas estrategias de prevención, hablemos un poco de la educación a los pacientes. ¿Qué tienen que conocer los pacientes sobre los medicamentos que les están prescribiendo y que tienen que utilizar? Deben de conocer los nombres e indicaciones. ¿Para qué se los están dando? Si un paciente no reconoce la importancia de su tratamiento farmacológico, cuando es un paciente con polifarmacia, va a dejar de tomar algunos medicamentos porque cree que son muchos y que deberían de ser innecesarios tantos medicamentos. Entonces empieza a tomarse los que sí conoce, los que sí le gustan o con los que se siente bien, porque algunos medicamentos le ocasionan reacciones adversas y pues dice, no me la voy a tomar porque me está ocasionando daño. Entonces, es importante que el paciente conozca sus medicamentos y para qué se los están dando. Que el paciente sepa cómo debe de administrar ese medicamento, la vía de administración, si requiere de algún dispositivo médico para la administración de ese medicamento, que sepa cómo utilizarlo, que sepa también la duración del tratamiento, la dosis necesaria y los intervalos de administración. Es muy frecuente que haya muchos errores por omisión de administración del medicamento, ya que los pacientes no tienen un adecuado apego al intervalo de administración. Y entonces sí se lo toman, pero se lo toman una vez al día y no cada 8 horas como se lo prescribieron. Es importante que ellos entiendan que la omisión de los medicamentos también los va a llevar a un error. Es un error que los va a llevar al deterioro de su salud. Entonces, ya sea mediano, corto, mediano o largo plazo. Es importante darles esa información y que la entiendan nuestros pacientes. Es importante que ellos sepan que no deben de compartir sus medicamentos, que no deben de automedicarse y que no deben de recomendárselos a sus familiares, a sus conocidos y a sus amigos, porque esos medicamentos son solo para ellos, son solo para ese caso específico. Si bien le funciona de una forma, puede que para su conocido no le funcione de la misma forma y que su conocido tenga medicamentos que puedan interaccionar o que tenga alguna enfermedad para el cual o condición para la cual está contraindicado el uso de ese medicamento y lo pueda llevar inclusive a un desenlace fatal. Que aprendan a ubicar y a reconocer la fecha de caducidad y cómo manejar estos medicamentos caducos. Dentro de la institución tenemos los contenedores del programa de SINGREM y le hacemos difusión hacia los pacientes para que ellos conozcan dónde pueden dejar esos medicamentos de forma segura, tanto para ellos, para el resto de la población y para el ambiente. Sabemos que se puede dar un mal uso y abuso de estos medicamentos, revenderlos, manipularlos, falsificarlos. Entonces, es importante que también conozca la población el manejo adecuado de medicamentos caducos, que sepan dónde resguardar esos medicamentos, el almacenamiento adecuado, que si es de refrigeración se mantenga bajo esas condiciones, que pueda tener acceso a un refrigerador y que pueda tener ahí sus medicamentos, que evite la contaminación con los alimentos. Todo esto que puede ser tan simple para nosotros, es importante recordárselo y reafirmarlo con los pacientes para que ellos puedan hacer un uso adecuado de sus medicamentos y eso disminuya los riesgos que puede generar el uso inadecuado. El mantener los medicamentos fuera del alcance de los niños y personas susceptibles a abuso de estos medicamentos. Si tenemos en casa alguna persona que tiene depresión o intentos suicidas y dejamos medicamentos a su acceso libre, pues aunque no sea un niño, estamos también fomentando y teniendo un factor alto de riesgo hacia ese paciente. Es importante también que el mismo paciente conozca las posibles interacciones
advertencias y contraindicaciones de los medicamentos para que él sepa cómo actuar y qué esperar. Hay que darle información sobre las reacciones adversas a medicamentos para que, como les dije, no se vea minada la adherencia terapéutica y que estos pacientes concluyan sus tratamientos de forma satisfactoria. Entonces, estas medidas deben de enfocarse a cubrir estos aspectos y establecer cómo voy a hacer esta difusión cuando se le entrega el medicamento al paciente. Voy a hacer campañas, voy a requerir materiales. Ya tenemos mucha información disponible y muchos materiales. Un ejemplo de esto es esta infografía diseñada por la OMS que se enfoca en los 5 momentos clave para la utilización segura de medicamentos. Podemos establecer campañas en las que les estemos retroalimentando y enfatizando esta información con los pacientes y deben de ser continuas. Podemos hacerlas una vez al año y eso es bueno, pero tenemos que siempre estar reafirmando esta información hasta que los pacientes la comprendan realmente, conozcan el impacto de un uso inadecuado de medicamentos y que esos errores pueden inclusive tener consecuencias letales para ellos mismos. Esta infografía es un buen recurso para poder compartir esta información con los pacientes y hacer ese énfasis de aprenderse que siempre debo de conocer mi medicamento antes de comenzar a usarlo, cómo debo de estarlo tomando, por cuánto tiempo, qué debo de conocer cuando se añade otro medicamento, qué le debo decir a los profesionales de la salud cuando voy a que revisen el tratamiento que estoy tomando y cómo debo de concluir el tratamiento de mi medicamento. Son tratamientos crónicos, solo por un tiempo. Entonces, toda esa información debe de conocerla el paciente o su cuidador y siempre debemos de estar haciendo difusión de la misma. Para poder hacer esto, obviamente, primero nosotros debemos de conocer esa información como profesionales de la salud. Dentro de estas estrategias de prevención, pues también debemos enfocarnos a la formación de los profesionales de la salud y enfocarnos, obviamente, en el conocimiento del uso adecuado de los medicamentos. ¿Qué es lo que debemos de saber como profesionales de la salud? Las contraindicaciones. ¿Cuándo sí, cuándo no puedo utilizar ese medicamento y qué le puede ocasionar a ese paciente? ¿Qué interacciones existen entre el tratamiento farmacológico que ya tiene el paciente? ¿Cómo debo de utilizarlo? La posología. ¿Qué dosis, a qué intervalo y qué duración de ese tratamiento? Y las estrategias necesarias para saber si alguno de estos medicamentos se presta para su abuso o mal uso clínico y prevenir también este tipo de problemas en los pacientes. Y esto debe de ser continuo, una educación continua y capacitación continua, recordando los procesos ya establecidos, los procedimientos normalizados de operación, las guías de práctica clínica que se deban de utilizar y siempre estar teniendo en mente que si no conozco un medicamento, debo de buscar cómo se usa de forma adecuada ese medicamento. Y esa información ya está. Conocemos las bases de datos disponibles, conocemos que los medicamentos tienen su información para prescribir de forma física en cada uno de los medicamentos, pero también lo podemos revisar de forma electrónica. Saber que podemos hacer esto en cualquier momento. Saber que si no tengo la experiencia necesaria, tengo que ir y buscar esta información previo al uso del medicamento. Y otra de las estrategias de prevención va enfocada sobre todo a los medicamentos LASA. Como les comentaba, si son medicamentos que se ven, el nombre es muy parecido o el empaque es muy parecido, sus características son muy parecidas y por ello podemos confundirnos, o su nombre es muy parecido, suenan igual, ya sea por la denominación genérica o distintiva, pero se parecen mucho. En todas las instituciones, estas son las medidas básicas de prevención de errores de medicación. Entonces, vamos enfocados a establecer estrategias. Una de ellas es como la que les presento en esta diapositiva. Vamos a enfatizar
las letras que son diferentes en los medicamentos para que se pueda observar que no es el mismo. Y entonces combinamos letras minúsculas con mayúsculas para que se pueda hacer una identificación de que no es el mismo medicamento y podamos diferenciar cada uno de ellos. Y entonces no tengamos errores en ninguna de las etapas, ni de prescripción, ni de validación, dispensa o administración de estos medicamentos y sepamos cómo manejarlos de forma adecuada. Como estos medicamentos, ¿no? Igual y la presentación es diferente porque son medicamentos diferentes, pero se escuchan muy parecido. Dicloxacilina con doxiciclina. Si no presto atención al nombre del medicamento, entonces yo voy a confundir uno con otro y la dosis que me voy a estar tomando no va a ser la adecuada, ya sea que me esté tomando una dosis mayor a la prescrita y voy a tener problemas de toxicidad o reacciones adversas por ese medicamento, o bien una ineficacia terapéutica por estar tomando dosis mucho menor a la que requiero para que sea efectivo el tratamiento. Otro ejemplo, como podemos ver aquí, es en estas presentaciones. Aquí tenemos iosina y ketorolaco, pero de forma rápida y a simple vista se parecen mucho. Por eso es que hay que prestar atención a cada uno de los detalles y ver inclusive cambios tenues en los colores para saber que es susceptible o que en mi establecimiento yo puedo tener medicamentos que se parecen mucho porque tienen el mismo fabricante regularmente, entonces manejan la misma gama de colores y las diferencias son mínimas. Por eso es que mantenerlos de forma alejada, el acomodo que sea alfabético, para que entonces se preste menos a que pueda llegar el riesgo de utilizar un medicamento por otro. Y aquí tenemos otro ejemplo. Podemos ver las ampolletas, las dos son ámbar, tienen prácticamente los mismos colores en las etiquetas y una es furosemida y el otro es diazepam. Entonces podemos ver que también hay ciertos detalles que identifican a los medicamentos y que nos hacen darnos cuenta que estos son diferentes. El diazepam tiene 3 argollas color rojas y la furosemida tiene una azul y una roja en la misma ampolleta. Entonces, estos detalles y prestar atención a estos detalles nos ayudan a evitar que estos medicamentos pues se confundan y se saque uno por otro. No tenerlos cerca, en el mismo lugar, guardados y el manejo aparte que se les da, ¿no? Al tener un medicamento que es controlado y uno que no lo es. Entonces, eso reduce el que se puedan tener juntos y que se pueda confundir uno por otro. También debemos de tener una adecuada o enfocar nuestros esfuerzos a tener adecuados métodos de detección de errores de medicación, ya sea, y el más básico, por la notificación espontánea, pero también puedo dar recorridos y hacer observaciones directas para hacer una búsqueda intencionada, hacer una revisión de expedientes, tener un sistema de notificación de intervenciones por parte del farmacéutico que también esté enfocado en la identificación de errores de medicación y algunas otras herramientas que podemos utilizar para poder identificar de forma oportuna estos errores. Entonces, el que no los tengamos notificados no quiere decir que no existan o que no estén sucediendo en nuestra institución. Simplemente hay que mejorar nuestros métodos de detección, un adecuado registro y seguimiento y sobre todo seguir fomentando una cultura de seguridad, una cultura en la que sepamos que lo que buscamos es mejorar los sistemas de medicación y no exponer a nadie. Finalmente, y para ir concluyendo, algunas otras estrategias las hace también o no están solo enfocadas a realizar todo en la parte de las instituciones de salud. Estas estrategias de errores de medicación se aplican de forma global desde la producción de medicamentos, por ejemplo, y las estrategias que también los fabricantes tienen que realizar para que se les dé un uso adecuado a sus productos y se disminuya los errores de medicación. Entonces, una de las estrategias y que sobre todo piden y solicitan más en autoridades europeas como la EMA o la FDA
es que los fabricantes, además de generar la información para prescribir para profesionales de la salud, también generen información enfocada al uso adecuado del medicamento. Es decir, en la IPP está toda la información extensa y a veces nos perdemos. Este tipo de información adicional resume las características, los factores que pueden llevar a un error de medicación. Y como tal, así se llaman estos documentos. Esta guía es para el uso adecuado de amigdalidia, que es glibenclamida, en una presentación de suspensión oral. Y nos dice que esta guía que estás emitiendo el fabricante nos va a dar la información necesaria para disminuir o evitar los errores de medicación relacionados al uso de estos medicamentos. Y aquí también les estoy mostrando la imagen de este medicamento y vamos a ver que tiene dos presentaciones. Tiene la presentación de 0.6 miligramos por mililitro en una jeringa oral de 1 mililitro. Y también vamos a tener la misma concentración de 0.6 miligramos por mililitro, pero en una jeringa que tiene 5 mililitros. Asimismo, vamos a tener otra presentación donde la concentración es de 6. Si se dan cuenta, la primera es 0.6 y la segunda es 6 miligramos por mililitro en una jeringa de 1 mililitro, y la otra presentación es la misma concentración, 6 miligramos por mililitro en una jeringa de 5 mililitros. Es importante conocer todas las presentaciones que tenemos del medicamento, así como las diferentes concentraciones que hay en el mercado. En estos países, pues se hace un poco más simple porque te concentran y te dan toda la información en un solo documento. Este documento está dirigido a los profesionales de la salud para que ellos a su vez puedan educar al paciente y darles la información necesaria para prevenir esos errores. Entonces, el profesional sabe que existen todas esas presentaciones, sabe que hay diferentes concentraciones, mismas que va a considerar una vez que se haga la prescripción, en el momento de la validación y cuando se le esté dando al paciente. El paciente también va a saber que existen diferentes presentaciones con diferentes concentraciones y que siempre debe de tener cuidado de que el medicamento que tenga en la mano y que se va a administrar sea la concentración y en la presentación adecuada para el tratamiento para la enfermedad que tiene, que sea pegado al tratamiento que le haya dado el personal médico. Entonces, son parte de las estrategias que se pueden establecer para la prevención de los errores de medicación. ¿De qué va a depender? De la identificación o el tipo de errores que se estén identificando en cada una de nuestras instituciones y los recursos que ya se tengan, que podemos aplicar y no estar emitiendo todo de nuevo, ¿no? Entonces, si ya tenemos información que nos va a servir, hagamos uso de ella y solo adecuémosla, ya sea a los profesionales de la salud o a los pacientes. Con esto concluimos esta capacitación. La grabación de esta capacitación, como ya lo saben, se va a subir a la plataforma oficial de YouTube. Cuando se suba la grabación va a estar disponible la liga para realizar la evaluación de esta capacitación y se les pueda emitir su constancia. Sería todo de mi parte y agradezco por su atención. Excelente tarde a todos.